Bien, entonces iniciamos con este tema que el título nos sugiere hablar de dos temas, pero que están integralmente relacionados, completamente relacionados, que son la participación política y la construcción de la paz. Vamos a iniciar hablando de la participación política de las mujeres, haciendo un recuento muy general y muy breve de lo que ha sido el marco legislativo que nos ha permitido como mujeres estar en la política, en la elección o en la política partidista. Entonces, en 1954 se aprobó por primera vez el derecho al voto de las mujeres y empieza su ejercicio real en el año de 1957. Esto es un hito, por supuesto, en la historia de Colombia porque no tiene, y del impacto sobre las mujeres, pues porque significa que el 50% más de la población estaba sin la participación en los procesos electorales, sin poder elegir gobernadores o alcaldes o ningún miembro del Congreso, senadores o representantes a la Cámara. Entonces, esto era estar completamente alejadas de la política y es en el año 57 cuando iniciamos el derecho al voto, mucho después de que habían pasado ya las construcciones de el sistema político, una cultura política, ahí no estuvimos. Empezamos en este momento la historia de la participación partidista en Colombia. Luego viene en el año 2000 la ley 581, conocida como la ley de cuotas, que reglamenta que el 30% de los cargos deben ser ocupados por mujeres. Sin embargo, esta ley nos dejó por fuera en el tema de los cargos de elección popular. Introdujo elementos muy importantes en cuanto a la financiación pública de las campañas, porque ustedes saben que en Colombia es definitivo cuánto cuesta hacer una campaña para poder estar en las corporaciones públicas, en los consejos, en las asambleas, en la Cámara de Representantes y en el Senado. ¿Y por qué es tan importante estar en estos escenarios? Porque es ahí donde se hacen las leyes, es ahí donde se decide cómo se usa el presupuesto público, es ahí es en esos escenarios del poder donde se define cuáles son los beneficios que se entregan a las poblaciones más necesitadas y vulnerables. Es allí donde se arma toda la organización del país en cuanto a todos los poderes, tanto los que están en el gobierno como los que están en la rama de la justicia, como los que están en la rama legislativa. Entonces, es muy importante que estos escenarios tengan la participación de hombres y mujeres como debe ser. Igualmente, esta ley habló de la democratización interna de los partidos y este es un tema muy importante porque a pesar de que ustedes todos vemos hombres y mujeres en los partidos políticos, cómo funcionan internamente, cómo toman decisiones, cómo se reúnen para participar en las elecciones, cómo se comportan con su agenda pública y política. Ese es un tema que se reguló mediante esta ley para que hubieran mecanismos democráticos de tomar decisiones al interior de los partidos. Sin embargo, en este tema falta mucho todavía. Más adelante voy a mencionar algunos aspectos de este tema. Sin embargo, es valiosa el aporte que hizo esta ley en el año 2000, mencionando la necesidad de la democratización interna de los partidos. Y el acto legislativo del 2003 que dice que habla de la lista única y el voto preferente, porque antes un partido podía tener muchas listas, el Partido Liberal y Conservador sobre todo, que fueron los predominantes y han sido predominantes en Colombia hasta ahora.
hasta hace muy poco, entonces había mucha confusión para los ciudadanos saber cuál es la lista de cuál partido y por quién votar. Este acto legislativo introdujo lo de la lista única, obligando a los partidos a tener más organización, más pertenencia con una filosofía de partido, a distinguir, a, a construir un ideario de partido con una propuesta programática con la que se identifican líderes de Colombia, y se puede decir que una lista liberal se distingue de una lista conservadora en su programa, y que se puede hacer un voto preferente que es de la lista liberal. Yo no quiero votar por este, sino por esta mujer, por puntualmente con nombre y apellido. Entonces, a pesar de que hay una lista, mi interés es que esta persona en particular esté en las corporaciones públicas, y por esto es muy importante mencionar la lista única y el voto preferente. Bien, la última que se menciona como marco legal, la última ley, la 1475 del 2011, que establece, que reafirma el principio de igualdad de derechos y oportunidades al interior de las organizaciones partidistas para obtener representación política y para conformar las listas para cargos de elección popular al 30% de participación femenina. Esta ley ya obliga a que los partidos tengan unas listas conformadas con al menos el 30% de mujeres con aspiraciones para las distintas corporaciones públicas. Bien, ¿qué ha pasado? Pues hay muchas cosas que se pueden mencionar acá, pero esta fotografía nos muestra un poco cuál ha sido la historia de la participación de las mujeres en los partidos políticos y en las elecciones para las corporaciones públicas, que, como les digo, son muy importantes porque a nivel del Consejo se define ahí cómo se administran y cuáles son las prioridades y a dónde se van los recursos públicos a nivel del municipio. En las asambleas se hace lo mismo, a dónde se van los recursos públicos a nivel de las gobernaciones. Y en el Congreso, que lo componen la Cámara de Representantes y el Senado, se define también cómo se administra, cómo se mueve el país, con qué leyes, cómo se comporta el Ejecutivo, cómo se comporta el Poder Judicial. Entonces, estas corporaciones son muy importantes porque son los espacios en donde se hacen realidad los pilares de una democracia, de una sociedad y de un Estado. ¿Cuál ha sido entonces la participación de mujeres en el Congreso? Como les digo, tiene Cámara de Representantes y el Senado. Y para solo mencionar dos cifras, en el 2014 las mujeres éramos el 19.9%, en el 2018 bajamos la participación en la Cámara de Representantes al 18.7%, y en este Congreso elegido en el mes de marzo del 2022, para un periodo hasta el 2026, las mujeres son ya el 30%. Es una buena noticia, es un incremento en la participación política de las mujeres. Y hay que mencionar que la vicepresidencia en cabeza de Francia Márquez, que como todos sabemos es una mujer del pueblo, que viene de ser también trabajadora doméstica, mujer cabeza de familia, madre soltera muy joven. Es una mujer que representa la posibilidad de comprensión de los intereses de muchos sectores populares y de muchas poblaciones más necesitadas. La vicepresidencia de Colombia ha anunciado, está comprometida con una agenda de igualdad muy clara. O sea, es decir, este tema se ha resaltado incluso como un avance a nivel de Latinoamérica y una agenda a nivel mundial muy clara en temas de igualdad, y se va a crear el Ministerio de la Igualdad. Entendemos que esta es una oportunidad en la que todas las mujeres empresarias
mm, y de todos los sectores sociales vamos a tener en esta posibilidad de política pública una oportunidad muy especial, muy concreta y muy única en lo que ha sido la historia de Colombia con los temas de género, igualdad de género, pobreza, desigualdad y justicia social. Entonces, esta es una oportunidad que tenemos que resaltar y de cara a esto tenemos que pensarnos cuáles son los retos en la política para las mujeres. Y mencionamos los dos que se vienen. Elegir alcaldesas, gobernadoras, concejalas, diputadas con agendas de igualdad claras y concretas y con agendas de justicia social. Ese es un tema, es un reto en el que todas las mujeres empresarias de todos los tamaños podemos participar y tenemos que aprovechar para que consolidar esta oportunidad de que el país avance en este tema de la igualdad de género, porque todos debemos comprender que con la igualdad de género no solo ganan las mujeres, gana la sociedad, ganan las familias de todos los modelos de familias que existan, no solo la familia tradicional, sino todos los modelos de familia y de sociedad vamos a estar mejor si hay igualdad de género, igualdad de oportunidades. Sabemos que hay un compromiso claro de esta administración que va a iniciar el 7 de agosto con el tema de la renta básica para las mujeres y creo que este es un tema que debemos pensarlo muy bien todas y trabajarlo a nivel de las juntas comunales, porque la política no solo son las corporaciones públicas, sino son los escenarios donde se toman decisiones que tienen que ver con lo público, con lo comunitario, y entonces hay que imaginarse trabajar y proponer una agenda local de barrio, de vereda que tenga que ver con esto de la renta básica para las mujeres. Imaginarnos una sociedad colombiana en donde las mujeres tengan un mínimo para vivir con dignidad, donde las mujeres puedan ser valoradas en el trabajo que hacen de cuidado, donde eso se va a traducir en bienestar para las mujeres, tranquilidad para las familias y también va a ser un beneficio muy importante en la vida de los niños y las niñas, porque todos sabemos que la relación de las madres en los primeros años, en la primera infancia, una mujer que pueda compartir y darle amor a su hijo en sus primeros 2 años de vida, sin tener que angustiarse porque no tiene para comer, porque tiene que trabajar, porque se tiene que ir a las 4 de la mañana y volver a las 7 de la noche en las grandes ciudades, o porque tiene que estar en el campo también desde muy temprano haciendo sus labores o en su negocio, atendiendo todos los frentes, es difícil. Entonces, esta agenda de igualdad, de renta básica para las mujeres, de economía del cuidado, es un tema que va a traducirse en una sociedad más sana, porque cuando hay niños protegidos y mujeres con un índice con calidad de vida, con satisfacción, pues seguramente va a haber seres humanos más tranquilos, más dispuestos a la cooperación, más sacando lo mejor que tenemos de creatividad, de ingenio, de talentos, y esa es la apuesta que tenemos con esta agenda de igualdad y de justicia social. Entonces, el reto es pensarse las elecciones a nivel local, municipal, a nivel departamental, con la elección que viene de alcaldes, alcaldesas, gobernadoras, concejalas, diputadas, con estas agendas. Para poder hacer esto de una participación activa y efectiva en lo que se viene como retos, hay que tener en cuenta cuáles han sido los obstáculos y las dificultades que enfrentamos las mujeres a la hora de hacer este ejercicio de participación política. Aquí mencionamos algunas, hay muchas, pero
estas son algunas que hay que tener en cuenta y que hay que poner sobre la mesa en los escenarios que corresponde para darles un tratamiento y para conversarlos de manera que se pueda tomar acciones que permitan superar esos obstáculos o resolverlos. Entonces, estas son algunas que se mencionan. A las mujeres no nos es posible el ejercicio de las funciones en los cargos para las que fuimos elegidas. No disponemos del mismo tiempo que los hombres. Cuando se lanza una mujer a una corporación, se le cuestiona por qué va a dejar su rol como madre, como esposa, como hija. Entonces no se cuenta con el mismo tiempo, no contamos las mujeres y los hombres para dedicar al ejercicio de la política. Cuando en los debates una mujer propone un tema en el que no está de acuerdo y hay un debate porque los puntos de vista no son, se tiende a calificarlas como histéricas, neuróticas. En cambio, si es un hombre el que hace un debate directo y fuerte, se le alaba por su fuerza y por su posición clara. Entonces hay que llamar la atención de que las mujeres podemos tener posiciones, de hacer debates, participar con energía, con fuerza, con firmeza en los debates y que esta es la forma como se tiene que leer estos debates que se proponen por parte de las mujeres. El tratamiento que hacen los medios de comunicación de las campañas de las mujeres hay que cuidarlo porque casi siempre los medios de comunicación, cuando hay una candidata mujer, se concentran en cómo es su vida privada, cómo se viste, cómo se maquilla, qué tan a la moda está, qué moda usa, qué gustos estéticos tiene y tienden a dejar de lado las apuestas políticas y profesionales. La idea es que tengamos en cuenta este aspecto para que una vez se lance una plataforma política de una mujer, los medios de comunicación se ocupen de su propuesta, de su contenido, de su apuesta y no de las otras cosas que no son relevantes. Se habla de una representación pasiva, ¿por qué? Porque los partidos políticos, si bien todos sabemos y todas sabemos que hay mujeres en los partidos políticos tradicionales, en todos los partidos que conocemos, Cambio Radical, el partido de la U, Partido Liberal, Conservador, Alianza Verde, incluso en el pacto histórico, las mujeres, hay mujeres y hombres, pero ¿qué tipo de representación se hace en los partidos tradicionales? Hasta ahora en la historia de Colombia ha sido más una representación pasiva, es decir, están los nombres, pero que las mujeres tengan una agenda clara, dirigida hacia a las mujeres, donde se puedan tomar decisiones sobre esta agenda, donde se hagan realidades. Las agendas no ha pasado, lo que ha pasado es que las mujeres se han vinculado como herederas de varones políticos que eligen mediante clientelas a las corporaciones públicas y se han vinculado mujeres por filiaciones familiares, hermanas, esposas, hijas, y esto ha hecho que es como se denomina gobernar en cuerpo ajeno, es decir, nominalmente están nombres de mujeres, pero finalmente quienes toman decisiones, quienes hacen las agendas, quienes deciden las listas, quienes hacen finalmente todas las decisiones siguen siendo los hombres. Entonces hay que cuidar que haya una representación real, activa, efectiva y no pasiva como es ahora. Los presupuestos de las campañas también se consideran un obstáculo porque las mujeres consiguen menos financiación para sus campañas que los hombres. Y, por supuesto, ante la falta del ejercicio real de funciones, de cargos, de lo que compete a las corporaciones públicas, pues las mujeres
tienen menos, van acumulando menos experiencia, menos conocimiento y menos destrezas. Y la idea es que esto no siga siendo así, sino por el contrario, cuando se habla de un movimiento de mujeres, de lideresas mujeres a corporaciones públicas, se consulte, se piense bien, se trabaje a conciencia sobre cuál es la organización que apoyamos, cuál es el partido político que apoyamos, cuál es la agenda política que apoyamos para que sepamos que efectivamente estas mujeres elegidas en todas las corporaciones van a defender y van a jugar un papel decisivo tomando decisiones de poder en esas corporaciones que nos sirvan a las mujeres y que nos ayuden al tema de igualdad de género. En Colombia sabemos que el único movimiento de mujeres político que se presentó, pues que se reconozca como de mujeres, es Estamos Listas, una organización que nació en Medellín en el año 2019. Y Soy porque somos, que es la organización de donde proviene Francia Márquez, que es una organización con un sello específico de apoyo a la agenda de igualdad de género y dirigido al tema de mujeres. Esto es para decir que hay que pensar bien cómo trabajamos en la incorporación de género en los partidos políticos, haciéndolo visible mediante una agenda muy concreta donde se puedan identificar propuestas concretas que se vayan a hacer y donde se sepa que va a haber una capacidad de tomar decisiones y hacer realidad las propuestas que se lleven. Bien, ahora seguimos entonces, después de mirar estos dos mensajes concretos en el tema de la participación política, cómo es el tema de las mujeres en la construcción de la paz, y acá decimos dos razones: la desigualdad y la pobreza afectan a las mujeres de manera de una manera muy importante y muy que las afectan de una manera muy, muy importante. Y por otro lado, el 50% de las víctimas de la violencia por el conflicto son mujeres. Entonces, esos tres temas: desigualdad, pobreza, victimización, hizo que las mujeres tomaran una decisión política de participar en lo que fue el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, de donde salieron unas medidas muy importantes en términos de la igualdad de género. Y decimos que es el primer acuerdo en el mundo, el primer acuerdo logrado por una negociación política, es el primero en incorporar de forma transversal el enfoque de género. Y esto fue gracias a la participación de decenas de organizaciones de mujeres y organizaciones sociales que pudieron, con mucha dificultad, con mucho esfuerzo, integrarse en las discusiones de La Habana, hacer incidencia y poder traducir su participación en los textos que fueron el acuerdo de paz, que, como sabemos, todos tiene 5 puntos. Inicia con la reforma rural integral, un punto que tiene que ver todo con las mujeres, porque mujeres y la tierra van de la mano, mujeres y los servicios públicos, mujeres y el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda rural, etcétera, etcétera. Estos puntos todos tienen un impacto y un beneficio importante para las mujeres. Este enfoque de género en el acuerdo, en la paz, que es, si se quiere, el respiro que ha tenido Colombia de la violencia desde la firma del acuerdo. Dejamos de ver las tomas de pueblos, los enfrentamientos, las masacres, y duramos un tiempo en donde se apostó porque los indicadores de violencia, de una atrocidad que los pueblos de Colombia, de esa Colombia profunda, vieron durante más de 4 décadas, bajaron
los homicidios, bajaron las tomas, bajaron los secuestros, bajó el desplazamiento forzado. Ustedes saben, creo que lo hablamos, hay casi 3 millones de mujeres que tuvieron que hacer desplazamiento interno y el hecho de dejar todo su pedazo de tierra, su casa, sus animales, es es un delito, es un crimen de lesa humanidad, el desplazamiento forzado, y las mujeres fueron las que más sufrieron, además de ser botines de guerra usadas, violentadas sexualmente. Las mujeres vivieron y las regiones vivieron un descanso con este acuerdo, los indicadores bajaron y la idea es que en ese acuerdo, gracias a ese acuerdo que tuvo la participación de las mujeres, se acordó tener un enfoque de género transversal al cumplimiento de este acuerdo que tiene una duración de 12 años y se firmó en el 2016. A 4 años de firmado se hace un balance que podría tomar muchas horas y no viene al caso hacerlo, pero sí es importante tener en cuenta esto, que el acuerdo contó con las mujeres de todas las regiones de Colombia, con muchas organizaciones y que que las medidas de género que están atravesando todos los puntos del acuerdo están ahí para hacerlas cumplir y que este también es un reto en este nuevo gobierno, ver cómo este acuerdo de paz se hace realidad en los puntos que están a medias o pendientes por hacer o por completar. Sin embargo, traigo a colación esto para mencionar que el acuerdo, habiendo sido el único acuerdo que incorpora el enfoque de género, es el primero en la historia que lo incluye. Menciono estas muy rápidamente solo para que veamos cómo es de complejo y de difícil el tema de la igualdad de género y el enfoque de género en la política pública. Mire, en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación e Implementación del Acuerdo Final, que es un escenario muy importante porque lo que le dice a Colombia y al mundo es cómo va, quién va cumpliendo, quién no va cumpliendo. Aquí no hay mujeres. En el gobierno, cero mujeres, de las FARC, cero mujeres. La Secretaría Ejecutiva, 16.6%, en los notables del componente internacional de verificación, 0% de mujeres, la Secretaría Técnica de los notables, 0%, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el 7%, que debería ser en todos estos escenarios el 50 y 50, el 7%, Comité de Escogencia, el 20%, Mecanismo Tripartito de Monitoreo, el 0%, Soporte Técnico a la Verificación, 0%, Grupo de Apoyo al Consejo Nacional de Participación, 0%. Es decir, en el acuerdo, a pesar de tener el enfoque transversal de género, las instancias que se crearon en un principio para la implementación del acuerdo, hay mucho por hacer y tenemos mucho que avanzar y que construir para que estas cifras cambien. Solo 2 temas en la reforma rural integral. Las mujeres que recibieron tierra recibieron menos tierra que los hombres. Es como las mujeres 1.4 hectáreas y los hombres alrededor de más de 3 hectáreas. Hasta diciembre del 2020, 3.147 mujeres recibieron viviendas nuevas, lo que corresponde al 40% de la meta inicial, y 70 recibieron viviendas mejoradas, que es el 1% de la meta inicial. Hay muchos temas para mencionar porque en los 5 puntos del acuerdo hay medidas dirigidas a hombres y dirigidas a mujeres que tienen, perdón, un enfoque de género, y sería valioso comentarles cómo es el ejercicio, cómo se implementan, pero aquí solo lo traía como ejemplo el de reforma rural integral, que es diciente que ya haya mujeres recibiendo menos tierra que los hombres y que haya una meta muy pobre en cuanto a vivienda, que son 2 temas
claves para el bienestar de las mujeres, la vivienda y la tierra, porque son trabajo y son espacios de vida donde las mujeres desarrollan su mayor ejercicio vital. El tema de la participación política en el acuerdo de paz habló de estos temas fundamentales: derechos y garantías para la oposición política, mecanismos democráticos para la participación ciudadana y la promoción de una participación en la política, de una mayor participación en la política nacional, regional y local de las mujeres. Dos temas que son importantes para lo que se viene y para el ejercicio incluso también empresarial: el tema de los datos, el acceso a Internet, la tenencia de computadores o tabletas o celulares que permitan, de alta gama, que permitan hacer comunicaciones, han impedido el desarrollo organizacional, que fluyan las propuestas, que se puedan conectar las personas de las organizaciones y que puedan trabajar a la par de las que sí pueden acceder a este tipo de datos. En el ejercicio empresarial también se ve, y es cómo no es posible avanzar en la formación, en la calidad de nuestros negocios si no se incorpora tecnologías digitales, si no se tiene acceso a estos elementos. Entonces, este tema es muy importante de trabajarlo en el marco de la participación política, pero también en el marco del fortalecimiento de los negocios y de las empresas. Es muy importante trabajar este tema del acceso de las mujeres a el Internet y las herramientas de tecnología de la información, como son los computadores, las tabletas o los celulares, y el acceso a Internet. Y luego está el tema de la cultura democrática basada en la no estigmatización, la tolerancia y la reconciliación. Este es un tema muy importante en el que las mujeres tenemos un papel fundamental, no solo porque podemos comprender de una manera tal vez más rápida y sencilla qué significa reconocer al otro en las diferencias, qué significa no ver al otro diferente como un enemigo, qué significa entender la historia de dónde venimos cada uno, entender que esta violencia de Colombia política nos tiene divididos y nos tiene la generación de odio que todo el mundo ha mencionado en esta última campaña, polarizados por el odio, por la falta de respeto a la diferencia, y eso es lo que tenemos que pensarnos y ver cómo comprendemos de dónde vienen las ideas de unos y otros, cómo comprendemos una manera de acercarnos, de respetar que no somos iguales, que somos diferentes, que tenemos derechos, que tenemos una oportunidad hoy, otros que pensamos diferente a otros que se fueron, que eran otra propuesta diferente, pero que esto no tiene que significar violencia, no tiene que significar más muertos, no tiene que significar el uso de las armas en la política, no tiene que significar la división como pasó y pasó en las veredas, en los sectores rurales y en los pequeños municipios, donde se dejaron de hablar las familias, se dejaron de hablar los amigos, se dejaron de hablar compañeros de colegio, porque compartían o no compartían ideas políticas. Tenemos que avanzar hacia una cultura de la tolerancia y la reconciliación, y en esto nosotras como mujeres tenemos un papel muy importante, y ese es como el último llamado que hacemos en este tema de la participación política: a promover una cultura política democrática basada en el respeto, la tolerancia y la reconciliación, aceptando la diferencia. Hasta aquí llegamos en esta
En esta presentación esperamos que haya dejar elementos para de reflexión en ustedes, empresarias y empresarios, de cara a lo que se viene en la en el reto de la política, de la participación política de las mujeres. Y la meta, como les digo, es avanzar en una cultura política democrática basada en el respeto y la tolerancia. Les agradezco mucho su atención y buena tarde.